Estamos estudiando acerca de algunas de las cosas que esta parte del libro nos enseña acerca específicamente de la vida de un creyente que sigue a Cristo, ¿no? A eso es a lo que estamos llamados y el Señor Jesucristo más adelante en su ministerio al final diría que estamos llamados a ir a todos lados y a ser discípulos, ¿no? Pero ¿qué es un discípulo? Y hemos estado aprendiendo un poco sobre eso. Y esta semana estamos en el capítulo 9. Creo que esta semana lo hice bien. Lo había dejado mal la semana pasada, pero este es el pasaje del 43 al 56. Si le fuera a poner un nombre a este mensaje, le pondría que no se trata sobre mí. O no se trata de mí. Que si somos honestos, creo como personas, nos vamos a dar cuenta que en general la manera en la que nosotros solemos pensar es que sí se trata de mí, ¿no? A ver, ¿quién va a ser honesto? Levanta la mano y dice, sí, estoy de acuerdo. En general, yo como persona tiendo a pensar, se trata sobre mí. ¿O me van a dejar solo? ¿O solo? Ok, somos tres. Ok, tenemos un club aquí de los que admitimos. Yo sé, todos queremos ser santos, ¿no? Todos queremos estar ahí en todas, pero la verdad es que creo firmemente, por experiencia propia, que en general los humanos tenemos esa manera de pensar, de pensar en nosotros primero, segundo y tercero, ¿no? También a veces, ¿no? Entonces, y esa es una de las cosas que tenemos que aprender acerca de cómo es que funciona el reino de Dios y cuál es el plan de Cristo para nosotros, que eso es una diferencia. Entonces la realidad es que nos damos cuenta y yo lo digo, bueno, doña María es un ejemplo excelente. Doña María, ¿cuántos tenía el año pasado en su clase? ¿Cuántos alumnos? Como 40, ¿no? 25. ¿Eh? 25. Ok, 25 o 35. 25, ok. De esos 25, ¿cuántos querían que se hicieran las cosas a su manera? Ah, de 25 a 25. Voy a corregir. Doña María dice que en esa clase había 25 personas que querían las cosas a su manera. Con amor le digo, seguramente había casi 26 a veces, ¿no? Pero la profe debería ser la que lo dicta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso no es algo que creo que nos tienen que enseñar, ¿no? Y si yo hablara con don Oscar, diría, don Oscar, a un niño se le tiene que enseñar que quiera cosas, que diga mío. Lo hacen, ¿no? Entonces, así es como somos. Y claro, parte de ello, obviamente, es supervivencia, ¿no? El bebé, pues quiere comer, va a pedir comida, está bien. Pero hay cosas que a veces nos enfocamos tanto por nuestra naturaleza. Y lo vemos en la palabra de Dios y lo vemos en este pasaje en varias maneras, en las que empezamos a pensar en nosotros. Empiezo a pensar en mí, o a veces pienso en nosotros, pero es como muy de entre nos, ¿no? Decimos. A veces en España decíamos esos 4 gatos, no más, ¿no? Ese grupillo. Pero es algo que es un enfoque interno al que estamos buscando para nosotros, y la realidad es, y no es la primera vez que lo hemos visto en Lucas, pero vamos a continuar viéndolo, que en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Hay un orden diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay por un lado un orden y por el otro otro? Termina habiendo una pelea. Si no, vea cuando empiezan a volar las banderas de los diferentes colores de los partidos cuando hay elecciones. ¿Sí o no? O decimos en Costa Rica, sí o sí. Empiezan las discusiones y vea cuando hay los que se están tirando, hacen un debate y sus opiniones se chocan. Y lo mismo pasa con nosotros cuando estamos intentando defender nuestros intereses, nuestros deseos, y los discípulos no son diferentes. Estaban siguiendo a Cristo, pero Él les tiene que enseñar algunas cosas. Entonces, quizás a la luz de esa realidad podamos pensar hoy acerca de esa declaración de que no se trata de mí. A veces ni siquiera se trata de nosotros.
sino se trata de Él y se trata de su voluntad y lo que Él ha dicho que tiene que pasar. La semana pasada acabamos con la primera mitad del 43, pero quería que leyéramos desde el principio. El versículo 43 dice: el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Hablamos sobre eso el domingo y el jueves, sobre el hecho de que la gente se da cuenta hasta cierto punto que Dios está trabajando a través de Cristo. Y digo hasta cierto punto porque en los 6 meses este mismo grupo de personas, quizás algunos de ellos, van a ser los que dirían, crucifíquelo, ¿no? Entonces, hay unas cuantas personas que están aquí que realmente creen, y otro grupo de personas que están ahí, quizás podríamos decir, por los panes y por los peces, ¿no? Para ver qué pasa, para vinear, para ver si reciben algo, para ver si realmente es el Mesías que han estado esperando, si es el Salvador que les va a sacar de la situación en la que están. Pero están viendo eso y dice: mientras todos se maravillaban de las cosas que Él hacía, Jesús dijo a los discípulos. Entonces, como un pequeño paréntesis en el cual Él les mira, y en el versículo 44 dice: escúchenme y recuerden lo que digo, porque el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Él, en todo este momento de que las personas están asombradas y les parece increíble el poder, y quizás esas personas, y sobre todo sabemos que hasta cierto punto los discípulos están pensando: ok, este es el que estábamos esperando, pero quizás creado más a la imagen y semejanza de como ellos estaban esperando al Mesías, como una persona que iba a establecer un reino ahí, que iba a sacarles de los problemas que tenían con los invasores de Roma. Y Él lo que les dice es algo que después vamos a ver que es algo que no les entra en la cabeza, no pueden procesar lo que Él está diciendo, porque no calza con lo que ellos están pensando. Otra vez, ellos, ¿no? Ellos tienen una perspectiva, ellos tienen una manera de pensar. Si vamos aquí atrás, es interesante porque dice: escúchenme. Aquí lo tengo marcado para que se vea esta sección. Dice: escúchenme y recuerden lo que digo. Escúchenme y recuerden lo que digo. Y cuando vemos que sigue con hablando de porque el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos del enemigo, voy a volver a ese pasaje simplemente para que lo veamos. Lo que entendemos es que hay una ¿cómo se me fue la palabra? Una urgencia en que ellos entiendan estas cosas. Jesús está diciendo: eso es importante que lo escuchen. ¿Y por qué? Porque el tiempo se acaba, quedan meses hasta que yo ya no esté con ustedes, y Él está formando, podríamos decir, que entre este grupo de hombres, a los primeros predicadores del Evangelio, que van a ir y van a esparcir el Evangelio y van a ser usados a la par de muchas otras personas para continuar el trabajo que ha empezado Jesús. Entonces, escúchenme y recuerden lo que digo. Y si vamos atrás al versículo 41, dice: gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Él acaba de decir eso la semana pasada, y él estaba hablando acerca de la manera en que tenemos quizás esa otra cosa que se encuentra, que es el hecho de que cuando no hay fe, entonces la gente está separada de Dios, y sin fe no podemos agradar a Dios. Y él estaba hablando, creo que cuando dijo eso, lo vimos la semana pasada, al grupo entero, pero también estaba hablando a los discípulos que estaban faltos de fe. Después vimos, sobre todo el jueves, indagamos un poco más sobre lo que decía Mateo y Marcos, sobre el problema que habían tenido con la confrontación, y el papá había hablado de que no podían echar al demonio. Él está diciendo: necesitan escuchar esas palabras que tengo para ustedes. Dice: porque el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Como les dije antes, esta declaración es algo que realmente no entra en su mente. Yo no sé si
si le ha pasado en su vida, pero hay un par de veces en mi vida que yo he recibido noticias que eran tan difíciles de procesar que simplemente no las recibí. Simplemente no entraron. Pero no sé si la mente está diseñada así. Y yo creo que en este caso dice 45, dice, sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Y yo creo que quizás eso es como una muestra de Cristo siendo misericordioso también con ellos, entendiendo hasta dónde ellos pueden entender, hasta dónde ellos pueden aceptar y que aunque les está contando esto, que están procesándolo y quizás no todo de una. Por eso no pudieron entender y tenían miedo a preguntarle. Pero me parece interesante tenían miedo a preguntarle. Porque a veces creo que cuando recibimos noticias como estas, por un lado no las entendemos y por otro lado sí la entendemos, ¿no? Simplemente no queremos entenderla. No puedo olvidarme del día, quizás fue la vez que experimenté eso de una manera más clara cuando mi esposa me llamó en mi trabajo. Estaba en un receso y me dijo que mi hermano de 12 años había fallecido. Pero ella lo dijo por el nombre, Adam. Y yo, Adam, ¿quién es Adam? Y estaba haciendo vueltas en mi mente, porque ¿quién es Adam? ¿Quién está hablando? ¿Es un vecino? ¿Quién es? O sea, pero la última persona que yo estaba pensando era que mi hermano había fallecido. Y me dijo, Adam. Y yo, Adam, ¿quién es Adam? Jonathan, Adam, tu hermano. Y por fin, como que la mente permitió que entendiera lo que estaba diciendo. Y quizás creo que es una situación como esa en la que están pasando por algo que ellos no pueden entender y no calza. Porque Jesús está hablándoles de un reino que es distinto al reino que ellos han creado, que ellos han imaginado. Y no es los discípulos, esto es una creación que existe tradicionalmente en el entorno en el que ellos han sido criados. Esta expectativa mesiánica de que va a venir el Salvador y que el Salvador va a ser un jinete que va a llevarlos a la victoria física, a un reino físico, con gloria restablecida. Y eso es lo que ellos están esperando. Y yo creo que eso habla a este problema que ellos tienen. Y qué difícil, me imagino, que debe ser, cuando dice, tenían miedo a preguntarle. Cuando uno está en esa situación de querer aclaración, pero ¿cómo hago la pregunta? ¿Cómo lo trato? Pero en ese contexto vemos, versículo 46 dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Si dijera algo diferente después, no estaría tan mal. Entonces los discípulos empezaron a discutir sobre lo que Jesús quería decir. Entonces los discípulos empezaron a discutir sobre lo que iban a comer. Pero después de que Jesús acaba de decirles que Él tiene que morir, les está explicando un poco su plan, su mente se va directa a lo que realmente están pensando. Que es como estamos con Jesús, que creemos nosotros, en inglés se dice que yo he enganchado mi carro a este caballo, ¿no? Ellos están guindados de y estamos conectados con Jesús, que significa que entonces, por ende, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es el que va a ser el Rey. Y ahí, nosotros vamos a ser los jefes. Y están discutiendo. ¿Y quién era el más importante? Incluso podríamos pensar en el contexto de lo que está pasando aquí, entre la diferencia de que simplemente hace unos versículos estamos viendo el ascenso al monte de la transfiguración, y un grupo de ellos fueron y otro grupo de ellos no fueron. Y podríamos pensar en cuestiones de, ¿por qué es que ellos van y nosotros no vamos? Y más Pedro, que es como el que siempre está ahí a la punta diciendo cosas, bajándose de botes, caminando sobre agua un ratito, haciendo esto, haciendo lo otro, jalándose tortas, pero a veces haciendo cosas como bien chivas. Y tenemos este grupo de personas que están ahí discutiendo sobre esto, e incluso quién sabe si entre esa discusión hay cosas como
Bueno, no sé, si hubiera estado Pedro, al rato hubieran sacado ese demonio. Pero como eran los otros, los que se quedaron, coach, Eric entiende la idea de equipo A, equipo B, ¿no? Y estábamos hablando de eso. Quizás es como empieza a entrar esa idea, bueno, es que hay un equipo A, los tres que se van con Jesús siempre, y el equipo B, el que se queda abajo. Solito ahí a responder preguntas de la gente y a no echar el demonio, peor. Y están discutiendo quién es el más grande. Y es interesante porque dije que si le fuera a poner un nombre a este mensaje sería no se trata de mí. ¿Sabe que cuando nosotros empezamos a tener orgullo, empezamos a pensar en eso, una de las cosas que ese orgullo hace es que rompe la unidad? Porque cuando yo empiezo a pensar solamente en lo que yo quiero, o quién yo soy, o mi posición, empieza a crear desunidad. Empieza a romper, empieza a desgarrar esa unidad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús acaba de hablarles acerca de una porción increíblemente importante del plan de redención que Él tiene para el mundo. Y en el próximo versículo ellos están peleando sobre quién es el mejor, quién es el más importante. 47, vemos la deidad de Jesús, dice, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Así que trajo un niño y lo puso a su lado. Si sabemos un poquito acerca de la cultura de ese tiempo, es que ese niño realmente, de entre todos los que estaban ahí, era el que menos valía. En la balanza de la cultura, era, por cierto, incluso, y podemos pensar que seguramente eso está pasando en Capernaum. Quién sabe si están en la casa de Pedro, quizás, teniendo esa discusión. Y Pedro, claro, diciendo, están comiendo mi comida, ¿quién es el más importante? Pues, ¿en la casa de quién están? Y quién sabe, no sé si Jesús agarra quizás incluso a uno de los hijos de Pedro y lo planta ahí a su par. Y Dios guarde que ese chiquillo tuviera menos de 12 años, entonces ni siquiera había escuchado, no había estudiado el Torá. Y entonces no había ni siquiera empezado su educación con la palabra de Dios, entonces era un chiquillo, ¿no? Y yo sé que en nuestra cultura hoy en día no pensamos así, ¿no? Gracias a Dios tenemos valor por nuestros hijos y los amamos desde el primer día, desde antes de que nazcan. Pero en este caso Jesús entiende, en la cultura en la que Él está, este chiquillo no tiene como mucha voz y voto, digamos. Y lo pone a su lado para enseñarles una lección. Él dice en versículo 48, luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño, teniendo a este chiquillo, iba a agarrar a Patrick para ponerlo aquí a la par, pero no quiero tenerlo demasiado con vergüenza, pero todo el que recibe de parte de mí un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y simplemente en esta declaración, yo me imagino, si piensen, hace un momento, ellos están, quizás hasta ese mismo instante, están discutiendo sobre quién es más importante y Jesús agarra a lo que para ellos quizás es menos significante y cambia todo. Hay que ser un poco viejo para entender esto, pero usted sabe cuando alguien para un disco de vinilo y hace ¿qué? Ese sonido de como que hace que todo el mundo se dé cuenta, o quizás, no sé si doña María cuando se vuelven locas las cosas, agarra las uñas y hace así como en la pizarra, no, y todos, ¿qué pasó? Y me imagino que eso para todo en el momento, porque lo que acaba de decir es algo que no calza en su mundo, en el mundo de ellos. Pero el Señor Jesucristo les está mostrando, dice, todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. O sea, si usted quiere hablar de agarrar algo y hacer así, lo hizo Jesús en ese momento. Y hablamos de que quizás como que le diera la vuelta al mundo de estos hombres, ¿no? Porque la manera de pensar de ellos. Pero más adelante en Hechos habrá una situación en la cual
hay una discusión y hay una pelea y están diciendo que estos hombres, porque están predicando el Evangelio, están dándole la vuelta al mundo. Están haciendo que el mundo esté boca abajo. Pero la realidad es, en esta situación y en la de Hechos, es que realmente lo que Dios está haciendo es poniendo las cosas como deberían estar. Está enseñándonos cómo es realmente el reino de Dios. Y la realidad es que como el reino de Dios funciona, no es como yo funciono. Porque yo sé que hubiera estado entre ese grupo teniendo esa conversación. ¿Quién es el más importante? Quizás no hubiera tenido muchos votos. Quizás hubiera sido uno de esos discípulos que nadie se acuerda del nombre. Pero hubiera estado metido en esa conversación. ¿Por qué? Porque mi corazón está diseñado así. Humanamente yo busco lo que yo quiero. Y lo que Jesús está proponiendo aquí es un cambio de corazón, es un cambio de mente, es un cambio de espíritu, es una transformación, es ser una nueva criatura y aprender una serie de reglas nuevas. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Pero ¿se acuerdan que hace un momento hablé de que el orgullo destruye la unidad? ¿Qué tanto cambia las cosas cuando dejo de pensar solo en mí y empiezo a pensar en ustedes? ¿Y qué pasa si Eric deja de solo pensar en él y empieza a pensar en nosotros? Y si don Fabio deja de ser tan orgulloso y tan... Ustedes saben que él es lo peor. Mira, vean la cara, estoy sonriendo. O sea, tuve que hacerlo, sorry. Ahí sí tiene que saber que estoy riendo, ¿no? Y cada uno de nosotros empezamos a dejar de pensar solo en mí y lo que John puede darme a mí, lo que yo puedo lograr de él. Y empiezo a pensar en qué es lo que puedo hacer por él. Y me doy cuenta que sus hijos tienen valor que no puedo entender, sobre todo a mi rey. Entonces, en vez de empezar a romper la unidad entre hermanos, entre familias, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, lo que empezamos a tener es un tejido fuerte, que es lo que Jesús deseaba, que es lo que Dios diseñó. No comunidades rotas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Porque a veces no nos gusta decir esto porque sabemos que tenemos, si usted quiere, yo no sé cuál será el peor equipo de fútbol ahora en la primera liga, pero el que sea, seguramente ni debo oír todavía. Si usted no quiere un récord de esos, pero eso es lo que tenemos como iglesia. Me refiero a la iglesia histórica. Tenemos un mal récord de hacer esto, de amarnos. Pero Jesús dijo que nos conocerían, ¿por qué? Verían nuestro amor y sabrían. La gente vería. Wow, eso no es como nosotros somos. John se dio al otro John. Don Fabio, yo sé que él prefiere mango, pero dijo que está bien fresa. Esa persona lo que le dijo es feo. Yo le hubiera pegado un puño, pero él se cayó y mostró amor. Entonces vemos cómo esto cambia. Pero no es intuitivo, no es lo que yo pienso, no es lo que como yo estoy tejido. Yo, Jonathan, el viejo hombre, piensa en mí. Qué chiva la enseñanza de Jesús, pero es como, están necios, como yo. Cabeza dura, seguramente varios de ellos calvos, como yo. Porque inmediatamente después, versículo 49, dice, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. No. Que no lo hiciera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que no lo hiciera? Porque no pertenecía a nosotros. No era de los nuestros. Y vemos la manera en la que están pensando. Voy a decir mejor, vemos la manera en la que pensamos. Yo soy primero. Yo soy más importante, yo valgo más.
Y yo no sé por qué es que este hombre que no era de ellos, quizás es uno de los próximos que serían parte de, quizás si era un seguidor de Jesús, yo creo que sí, quizás uno de los que pronto sería uno de los 70, quién sabe, pero no está en el grupo cercano, no están los 12 y sobre todo no están los 3. Y me parece interesante, Juan, ¿cómo conocemos a Juan? Juan se autodenomina como ¿qué? Como el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Como ese, o sea, con un lazo estrecho. Y veo un poco hasta cierto punto que él está como protegiendo esa cúpula. Estamos a punto de verlo, ¿no? Entonces tiene ese fervor de quizás proteger y a veces somos así. A veces hablamos de que somos sectarios, ¿no? De que nosotros y esto, los 4 gatos y ya, nadie más. Sobre todo si estoy pensando en mí. Sobre todo si yo tengo una buena posición, yo soy Juan y estoy arrimadito al futuro rey, yo no quiero compartir mi influencia, mi poder, el tamaño de la casa que me va a dar el rey, a la par suya, en un buen barrio, buena urba. Juan está ahí y dice, maestro, vimos a alguien, estaba haciendo algo bueno, lo estaba haciendo en tu nombre, pero no está con nosotros. ¿Y qué dice Jesús? Dice, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. No piensen de esa manera, no piensen de esa manera en la que estamos diciendo, solo como yo lo quiero, solo como yo lo imagino, solo lo que creo que me va a beneficiar para mí. No se trata de mí. Es interesante que eso no es la primera vez que pasa algo así en la Biblia. Ayer estaba leyendo en Números y leí esto y yo estaba pensando, wow, esto suena familiar. En Números capítulo 11, Moisés estaba cansado y Dios le había dado órdenes de que tuviera a 70 ancianos que le iban a ayudar con la obra y Dios les dio un espíritu para que ellos pudieran también profetizar. Entonces no eran solamente administrativos, sino que iban a ayudarle espiritualmente. Pero 2 hombres no habían llegado a la reunión que tenían que llegar, donde iba a ocurrir todo esto, y es de ellos que está hablando. Dice, sin embargo, versículo 26 de Números 11, sin embargo, 2 hombres, Eliad y Medad, se habían quedado en el campamento, vagazos, no vinieron a la reunión que tenían que venir. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, o sea, debían estar ahí, pero no vinieron, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron ahí en el campamento. Interesante, ¿no? Versículo 27, un joven corrió y le informó a Moisés, Eliad y Medad están profetizando en el campamento. Y hay un campeón aquí que se levanta, Josué, nuestro amigo. Entonces Josué dijo, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde la juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Y versículo 29 dice, pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Es un vacilón parecido entre esta situación, ¿no? Como esta idea del grupo. Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera el Espíritu sobre todos. Creo que Moisés entendía un poquito mejor quizás cómo es que Dios estaba pensando en esas cosas. Pero vemos a Josué está pensando un poco como Juan, ¿no? Sí. Vamos a proteger este grupo y vamos a controlar. Y crean que yo no soy exento de eso. Bueno, en mi tradición las cosas se hacen así, pero alguien quiere hacerlo de otra manera. Señor, eso no creo que te glorifique. Señor, yo quiero, no. Y luchamos, ¿no? Y queremos saber lo que es correcto. Y yo no creo que Juan necesariamente lo está haciendo porque tiene el corazón podrido, o Josué tampoco, sino están queriendo hacer algo bueno, pero están dejando que el enfoque sea solamente hacia ellos. Versículo 51 dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, entonces vemos que hay un lapso de tiempo aquí,
desde lo que acabamos de leer, unos días, quién sabe cuándo, pero cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, hablando de que Jesús está llegando hacia el final de su ministerio, quizás tiene 2 años y medio de ministerio y le quedan unos 6 meses en ese momento para su crucifixión y ascensión, resurrección y ascensión. Dice que Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Él puso su cara diciendo, ok, vamos para Jerusalén. Ahora, él no fue directo, entendemos, porque geográficamente no tenemos mapa, pero tengo entendido que podría haber llegado desde Capernaum a Jerusalén en un par de días, caminando bien. Y él dura unos 6 meses, él va a hacer un recorrido, pero va camino con la intención de pasar esa... tengo Pascua metida en la cabeza, pero quiero decir, bueno, sí es Pascua en español, ¿no? Celebrar en Jerusalén y sufrir lo que él acaba de anunciar a sus discípulos que iba a sufrir, la muerte, para hacer el sacrificio perfecto por nosotros y después resucitar al tercer día, ser glorificado. Entonces Jesús determina que va de camino a Jerusalén. Su ministerio está quizás cambiando de marchas y ahora va en esa dirección. Versículo 52 dice, envió mensajeros por delante a una aldea Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque él iba camino a Jerusalén. Creo que es importante recordar un poco sobre la relación que había entre los samaritanos y los judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, tenían un trasfondo complicado desde el punto del tiempo en el que los judíos habían sido sacados de Israel y había traído a otro grupo de personas y se habían intermezclado. Todos los judíos hasta ese punto empezaron a pensar en los samaritanos como menos que ellos, porque no eran de raza pura, se habían mezclado con otros pueblos, y más allá de eso empieza a haber diferencias teológicas o de la manera en la que ellos adoraban, y había habido incluso un intento posible de reconexión cuando se reconstruye el templo. Los samaritanos habían dicho a los judíos, déjenos ayudar, aunque tenían diferencias de opinión, quizás como un estrechamiento posible, habían dicho, déjenos ayudar con la reconstrucción del templo, aunque nosotros adoramos aquí, reconocemos que Yahweh es el verdadero Dios y queremos adorar, queremos ayudar al pueblo de Dios. Y los judíos han dicho, no, está bien, no queremos su ayuda. Y después, unos 400 años antes de Jesús, los samaritanos habían construido su propio templo para poder adorar en su propia zona. Y aunque no está en la Biblia, aprendemos a través de los libros apócrifos históricos que los años entre el final de la revelación en el Antiguo Testamento y cuando empieza el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús, en esa época, un grupo de hombres llamados los macabeos, líderes de un par de revueltas, entre ese tiempo judíos destruyen el templo que había construido los samaritanos. Creo que no hay que decir que la relación no era muy buena entre ellos, que no se amaban. Y el desdén mutuo era enorme. Por eso es cuando pensamos en esa reunión que Jesús tiene con la mujer samaritana, es increíble. Y vemos un poco de eso, ¿no? Esa conversación, ¿dónde deberíamos adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, pero nosotros decimos aquí en el monte, y esa discusión, diferencias. Entonces, para mí no es de extrañarme que no quieran tener a esos judíos, quedarse con ellos. Y más bien es raro, ¿no? Porque sabemos que los judíos típicamente hacían como una vuelta larga para evitar pasar por la tierra de los samaritanos, hasta el punto que si tenían que pasar, llevaban su propia comida para no tener que contaminarse con la comida de los samaritanos. O sea, una relación increíblemente difícil. Entonces Jesús, pero él, y Lucas sería el que mencionaría esto, porque Lucas se enfoca en la salvación universal de Jesús, ¿no?
de que no es solamente para los judíos, sino es para los samaritanos también, es para los gentiles, los que no son judíos, es para todos, gracias a Dios. Y él apunta esto y está mostrando el corazón de Jesús, de que Jesús no evita Samaria, Él no evita pasar por ahí. Más bien yo creo que Él va. En parte porque es para ellos, en parte porque sus discípulos necesitan entender estas cosas. Ellos en el futuro van a ir y predicar a los samaritanos. Necesitan entender que Jesús ha venido para todos. No es específicamente para un pueblo solamente, un grupo, una etnia, una raza. Entonces, los habitantes del versículo 53 dicen que no. ¿Y por qué dice? Dice, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Entonces pensamos en esa enemistad, incluso esa diferencia filosófica y religiosa. Es, otro judío que va a Jerusalén, porque Jerusalén es mejor que Samaria. Porque ellos saben adorar bien y nosotros no. No les dé albergue, no les dé comida, no les dé nada. Jalen, sigan caminando. Mauricio mencionó hace un momento sobre uno de los atributos de Juan, ¿no? Y aquí vamos a ver eso. Estos dos hermanos, dice, cuando Santiago y Juan vieron esto, cuando se dieron cuenta de la afronta, de que le habían dicho que no a Jesús, al Mesías, que dice, le dijeron a Jesús, Señor, me encanta esta siguiente palabra. Bueno, no, ese no. Pero ¿cómo está? ¿Quieres que hagamos? Es interesante porque no es, Señor, ¿quieres? Sino que nosotros lo hagamos. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuman? ¡Cochinos! ¡Destruyámoslos! Que en los libros de historia ya ni exista ese pueblo. Señor, vamos, ¿cómo van a hacer eso? Interesante, no es la única vez que hubiera pasado eso. Elías había hecho algo similar, había hecho caer fuego del cielo, entonces quizás están pensando en eso. Wow, ¿podríamos hacerlo? ¡Qué chiva! Vamos a volarnos un pueblo impío. También, porque yo creo que el nivel para ellos de impiedad, de la afronta a Dios, ¿no? Es como, no merecen quedarse aquí, ¿no? Pero Jesús obviamente está pensando en otra manera. Jesús tiene un elemento de misericordia. Y los discípulos necesitan aprender eso también. Claro que está la verdad y debemos predicar la verdad, pero está el amor y la misericordia también, ¿no? Y Dios eleva esa misericordia con la verdad. No es que toda vez que alguien haga incorrecto va a haber destrucción, porque no estaríamos ninguno de nosotros aquí si Dios no tuviera misericordia, ¿no? Sí. No, con los suyos no. No. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Creo que les queda un poco de camino a los discípulos para aprender el valor de las personas y la manera en la que piensa Dios y cómo funciona el reino. Creo que ellos tienen una idea que a veces nosotros tenemos, que es esa idea de, sí, claro, Dios puede salvar a casi cualquier persona, pero no a esa. No a esa persona. No a ese grupo de personas. Y quizás diríamos que mentalmente no pensamos así, pero la manera en la que actuamos así. Porque hay personas con las que simplemente no nos asociamos, o mucho menos no compartimos las buenas noticias del Evangelio. Entonces Jesús se volvió a ellos, versículo 55, y los reprendió. Les dejó claro que eso no era correcto. Mateo y Marcos dan un poco más de información, pero
No tenemos tiempo hoy para ver eso, pero quizás el jueves podemos acercarnos un poquito más. Pero la idea de la diferencia en la que ellos pensaban al respecto de quién soy yo, e incluso versus quiénes son ellos, el valor que yo tengo y el valor que otros tienen. El valor que yo tengo versus ese niño o ese samaritano o esa otra persona. Y Jesús está diciendo no. Jesús mismo al mostrar de la manera que Él lo hizo, la interacción que Él tenía con los samaritanos, algo que nadie más había hecho o definitivamente no haría. Ningún otro maestro judío haría eso. Pero Él no es simplemente otro maestro en Israel. Él es el verdadero Mesías. El verdadero Rey. No el que ellos esperaban y muchas veces, honestamente, no el que yo espero. Porque lo que Él me pide que haga, tomar mi cruz y seguirle, muchas veces no se alinea con lo que yo quiero hacer. Cuando Él me dice que los que me obedecen son los que me aman, a veces tengo que mirar al espejo y decir, Jonathan, ¿estás amando al Señor? Al final dice ahí, así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Entonces, simplemente van a otro camino, ¿ok? Tenemos que buscar otro lugar, muchachos. Ya está. No vamos a destruirlos, no vamos a enseñarles una lección, por lo menos una plaga, algo. No, está bien. Hay otros pueblos, hay otros lugares donde podemos dormir. No voy a pelear con ellos. Eso me hace pensar en esas dos preguntas al final que tengo aquí. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Quién de veras es mi Señor? En mi vida. No qué estoy diciendo. No qué es lo que dice mi camisa o la sticker que tengo en el carro o lo que dice algún post en Facebook. No. ¿A quién realmente estoy sirviendo? ¿Quién es el Señor en mi vida? Porque como hemos visto en este pasaje, no se trata de mí. No se trata solo de nosotros. ¿Estoy sirviendo a mí mismo? ¿Yo soy el Señor en mi vida? ¿Mis deseos son lo que están rigiendo mis pasos, mi camino? La dirección, las decisiones que yo tomo, las ambiciones por las que estoy peleando, ¿es para mí? ¿Para mis deseos? ¿O es Jesús, mi Rey y Salvador? Estoy viviendo una vida que se apega a lo que mi Señor, el cual yo digo que soy discípulo de Él. Cuando Él marcó el camino, cuando Él dijo, así es como es el reino. Yo me veo reflejado ahí. Es una pregunta para todo discípulo de Cristo. Porque yo nunca he deseado que caiga fuego del cielo. Literal. Pero mi corazón a veces. Y hay personas, yo no querría decir que Dios no puede salvar a cualquier persona, pero mis acciones a veces muestran eso. Porque si yo he sido llamado a compartir el Evangelio y yo no comparto el Evangelio con esa persona, estoy diciendo lo mismo. Y si yo estoy sirviendo a mis deseos, yo estoy sirviendo a Jonathan en vez del Rey, estoy mostrando que para mí sí se trata de mí y no de Él. Entonces, ojalá en nuestros corazones podamos entender esto y actuar de tal forma. Y obviamente el primer paso incluso para que el Rey sea nuestro Salvador, es tomar ese primer paso de arrodillarnos ante Él y verlo como Salvador, arrepentirnos de nuestro pecado y seguirlo en fe como Salvador. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te doy gracias por tu inmenso
amor, tu misericordia que aquieta tu mano destructora día tras día, tras día, tras día, tras día en mi vida. Te doy gracias por la misericordia que has tenido en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de nuestra iglesia. Te pido, Señor, que no malogremos, no hagamos mal uso de esa misericordia que nos has dado, Señor, y que honremos la vida que nos has permitido tener y que mantenemos todavía, Señor, para tu honra, para tu gloria. Dios, para servicio al Rey y a su reino. Dios, y que no salgamos de aquí pensando, se trata de mí, sino entendamos, Señor, que tú tienes un plan en el cual las cosas son muy diferentes de lo que dice mi corazón y lo que dice mi cultura, lo que dice este mundo. Señor, que debemos buscarte a ti primero, Señor, y buscar amar a los demás, servir a los demás. Dios, mi deseo sería ver unidad entre nosotros y que el mundo viera eso como luz, Señor, sobrenatural, algo que no ocurre fuera de ti, Señor. Y que fuéramos realmente, Señor, luces en nuestra vida día a día, brillando, Señor, las buenas nuevas del Evangelio, Señor, de tu compasión, de tu amor, tu misericordia y tu gracia. Dios, gracias por tu Hijo, Señor, gracias porque Él puso su cara en dirección a Jerusalén, sabiendo exactamente a dónde iba. Y no dejó que nada cambiara esa realidad. Te damos gracias por la cruz, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tomar la nuestra y a seguirte. Te pedimos por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.